Continuamos aquí en Poder y Dinero, gracias por acompañarnos. Estamos entrevistando a Hugo Hacha y Fabián y yo nos callamos porque cuando habla Hugo nos permite entender situaciones realmente diversas, complejas, con una claridad, con una sencillez realmente envidiable. Hugo, simplemente con Fabián estamos extasiados escuchando tu Y explicación, además te nos callamos interrumpimos. porque nos callamos además porque estamos asustados, digamos, ¿no? Es un efecto de Tal cual. pánico. Y, Hugo, estabas desarrollando una idea sobre el tema del cultivo de coca. que es también relevante esta imposición de mitos. El imperio incaico, donde sí había una producción de coca, que era una estructura esencialmente vertical, discriminadora, pero profundamente militarista, nunca usó la hoja de coca como un factor de dotación permanente para sus legiones, lo que no tendría un sentido desde el punto de vista del pragmatismo moderno. La hoja de coca, entre otras de los efectos nocivos que tiene sobre la salud, el alcaloide natural quita el hambre y reduce la sed. Claro. Ese elemento sería lógico desde el punto de vista de un pragmatismo de hoy, incluirlo en una dotación militar, como lo hizo Bolivia durante la Guerra del Chaco. Sin embargo, el otro lado es que eso precipita el deterioro físico del individuo, ocasionando consecuencias para su salud. Eso lo determinó Viena en los 60. Por eso existe la convención. Entonces, cuando alguien quiere hablar de que esta es una herencia cultural, en el Incario no había consumo masivo y popular de coca. La coca la populariza la colonia, porque para los españoles, que ven una sobreabundancia de personas que pueden explotar laboralmente, eso abarataba los costos logísticos. Entonces, si es algo, es una imposición cultural de la colonia para la explotación. Y sin embargo, hoy día, esta, ya no sé si llamarle izquierda, este brulote que se quiere vender, que lamentablemente ha contaminado a México, a Colombia, a la Argentina, al Brasil, te impone situaciones que son no solamente falsas, sino ahistóricas a plenitud. Hugo, está la izquierda latinoamericana que le encanta legalizar la droga y fomentar la droga y decir que no es nociva y que hay patrones históricos, porque hay momentos vamos a encontrar que los incas tomaban cocaína también, ¿no? En ese relato. O ¿Está fentanilo. legalizada? Fentanilo, claro. ¿Está legalizada la droga en Cuba? Yo, por ejemplo, me fumo un cigarro de marihuana en la Plaza de la Revolución. ¿Cómo me va? No, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal porque esa es otra de las características de los autoritarismos que se benefician de los ciclos del ilícito. Te venden una idea de seguridad interna basada en la represión más dura y al mismo tiempo te facilitan el circuito. Fidel dijo, y vuelvo a repetir, recomiendo el libro de la señora Leví, viuda de Suárez. La cocaína es el misil con el cual romperé el bloqueo y ocasionaré problemas a los Estados Unidos. Está en el libro. No se necesita confiar en mi palabra. Y este ciclo que nos tiene que preocupar, te vuelvo a repetir, que lo han vivido ustedes, con maletas que entraban a la legación diplomática rusa, con transacciones que no están claras. Hablábamos de Viena, va Choquehuanca a realizar esta pirueta, yo diría, propagandística, y el mismo día se publica el informe 2023 sobre el estado del tráfico de estupefacientes de las Naciones Unidas. Y los resultados son muy preocupantes, porque aunque Bolivia está, y te lo digo porque me preocupa en lo directo y personal, en una curva estadística con una tendencia del alza que confirma que desde que entró el movimiento al socialismo y Evo Morales al poder se quintuplicó la producción de cocaína. Al mismo tiempo tiene una pequeña nota que dice: no ha sido posible corroborar los datos porque el Estado plurinacional de Bolivia no ofreció la colaboración necesaria. O sea, aún ahí se intenta disculpar y reducir una tendencia que está clarísima. Me preocupa en extremo saber cuál será el alcance objetivo y real si lo que se está publicando ya viene diluido por razones de afinidad ideológica o de simpatías partidarias. Hugo, una reflexión que me lleva a todos tus comentarios. Digo, va a ser muy difícil la alternancia política si la izquierda latinoamericana es mega financiada por el narcotráfico, ¿no? No creo que haya una fuente de financiamiento legal
o compatible con una república que pueda compensarlo, digamos. La región está media condenada a que llegue al poder este tipo de alianzas, ¿no? Fabi, antes que conteste Hugo, que quiero recordarle a la audiencia que en estos días la Cámara Nacional Electoral, que es el órgano que controla todo el proceso electoral en la Argentina, justamente advirtió el peligro del financiamiento del narcotráfico en la campaña presidencial de octubre de este año. Así es. Así es. Tenemos dos ejemplos marcadamente preocupantes y una tendencia que yo creo que nos debería llamar a la reflexión a todos. Los dos ejemplos marcadamente preocupantes. El nombre de Castillo Cerrón sigue sonando en sordina en la crisis del Perú. Cuando hablamos de la crisis del Perú, tenés dos elementos. Está claro que hubo un financiamiento de un personaje directamente vinculado al narcotráfico, y por el otro lado tenés que Evo Morales entra a la crisis llamando a la secesión del sur del Perú con abastecimiento documentado, logístico, a la violencia, a partir de la idea de algo que ya se había intentado a través del señor Soberón para tornar al sur peruano en una réplica del experimento y del éxito del narcoestado en Bolivia. Ojo, primer ejemplo. El segundo ejemplo, en Colombia, al hijo del presidente, los personajes que le dan el dinero no son actores políticos, ni siquiera son empresarios corruptos, son narcotraficantes. Y en los incidentes registrados en un campo petrolero, propiedad de una empresa china, Emerald, la declaración de la población local ha permitido identificar que la denominada Guardia Indígena eran en realidad miembros de las FARC, directamente implicados en el narco. Y te decía que esos son dos ejemplos que me preocupan menos que una tendencia que tenemos que analizar todos. Fabián, cuando yo tuve el privilegio de conocerte, tal vez recordé este diálogo, teníamos dos compañeros brasileños, no los vamos a mencionar, pero uno de ellos, miembro de la agencia de inteligencia, cuando yo señalé que tenía información que al menos un tercio de la Asamblea Legislativa de un importante estado brasilero había recibido financiamiento de una organización entonces no tan conocida a nivel mundial como lo es hoy día el Primero Comando da Capital, negó esto rotundamente, pero después, en los pasillos, se acercó a mí y me dijo, mira, yo tengo que hacer esto porque tengo un rol desde el punto de vista de mi condición de oficial delegado. Pero fuera de récord, te tengo que decir que no solamente tenés razón, sino que nos preocupa el ascenso. En la última elección, los datos arrojados de financiamiento sospechoso en estados del norte-nordeste brasilero superaron el 50% de los distritos electorales. Dato no menor. Te complemento que la noche que Lula ganó por escasísimo margen sobre Bolsonaro, hay decenas y decenas de videos de las bandas de narcotraficantes festejando, ¿no? A ver, de bandas de narcotraficantes festejando, de áreas de extrema pobreza en el Brasil, con estas mismas bandas golpeando a las personas que se atrevían a hacer proselitismo por la opción contraria a Lula. Vale decir, hay que preocuparse. Es una de las democracias más grandes del planeta. Si se va a contaminar un proceso de ese tamaño, de esa proporción, yo creo que estamos entrando en un terreno que nunca antes habíamos explorado. Podemos decir, Hugo, que el narcotráfico le da más plata a la izquierda latinoamericana que la Unión Soviética, ¿no? Sí, claro. Ese es un dato interesantísimo. Hay varios economistas cubanos en el exilio, que ya han articulado el razonamiento de que el tráfico de estupefacientes, la actividad ilegal, el lavado de capitales y la triangulación de los mismos ya le han dado al régimen de La Habana más cantidad de dinero de lo que en su momento le diera la Unión Soviética. Ese es un dato fascinante a constatar. Si sumas a eso las redes de economía informal, donde el dinero de la droga obviamente penetra con total facilidad, la cantidad de mercados informales que hay en toda la región, crecientes, la pauperización de nuestras sociedades, ahí te cierra todo el círculo. La pobreza es el gran negocio de la izquierda en América Latina, por eso cualquier proyecto modernizador que apunta a disminuirla encuentra
por supuesto, resistencias muy, muy, muy significativas. Con un agravante. A eso te crean esas condiciones, te deterioran el entramado institucional, político, civil, te agravan las condiciones, como decías muy bien, la depauperación, y cuando te ofrecen una solución también es un gran negocio, porque te ofrecen, por ejemplo, las brigadas médicas cubanas, y te las menciono porque de acuerdo a los datos del propio Ministerio de Economía, podemos mirar el 2019 como año referencial, ingresaron 11.3 billones de dólares por concepto de las llamadas misiones médicas solidarias, que ni son solidarias ni son gratuitas y son el mayor ingreso que tiene la dictadura de La Habana, superando al turismo, al tabaco, a la manufactura y a las actividades extractivas. Este Hugo, hecho per se te debería dejar... Hugo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero estamos, como siempre, muy, muy agradecidos contigo. Ya sabe que lo vamos a volver a invitar porque siempre nos deja la pelota picando, así que exactamente. Ya. El problema tuyo es que cada vez que te entrevistamos quedamos con más ganas de Hugo Hacha, así que va a ser hasta muy pronto. Ustedes no se vayan, enseguida continuamos con más poder y dinero aquí en Americano Media.